de Ohio, vamos a preguntárselo y le vamos a dar la bienvenida al doctor Elmer Huerta, que ya está con nosotros en línea. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Encendidos. Mi querido Mauricio, qué gusto saludarte. Buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes en este 18 de enero. Aniversario de Lima. También, obviamente, saludamos a Lima. Yo tampoco soy limeño, pero he vivido la mayor parte de mi tiempo en Lima. Y solamente como reflexión, ¿cómo sería la medicina en 1535? Mi querido Mauricio, cuando llegaron los conquistadores, era tradicional, era la medicina inca, la que obviamente estaba aquí en nuestra tierra, y ellos trajeron, en esa época, en 1535, se usaban las sangrías, muchísimo, se usaban las sanguijuelas para que la sangre salga, porque eran teorías completamente diferentes, y esto nos da una idea de cómo la ciencia evoluciona. Mauricio, imagínate, 1535 no había ciencia formal como la que tenemos ahora. Y solamente para nuestros oyentes, la ciencia como la conocemos ahora, Mauricio, en la cual tú formulas preguntas científicas, luego elaboras lo que se llama una hipótesis, luego elaboras un estudio que va a responder a esa hipótesis y luego obtienes tus conclusiones. Recién ha empezado a fines del siglo XIX, en fines de los 1800. Previamente había una observación, ensayo-error en el mundo natural, ¿no? Y el Perú es como una botica muy surtida por la riqueza de suelos y climas. Me imagino la cantidad de estudios que hicieron sobre la aloe vera, nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, la ciencia como la conocemos, la que tenemos ahora, recién ha empezado a fines del siglo XIX, se desarrolló en el siglo XX y ahora estamos, imagínate, en menos de un año tenemos una vacuna. Eso es pura ciencia. Así es que, pues sí, esto de la variante de Ohio, y al final vamos a concluir probablemente que cada país tiene sus propias variantes. Eso es, y eso lo que realza es un concepto importantísimo, Mauricio, que se llama vigilancia genómica, que lo vamos a explicar también en un momento. ¿Qué significa vigilancia genómica? Usted tiene, doctor, algunas dudas si en Perú quizás ya hay variantes no estudiadas, de repente sí las hay y todavía no nos hemos detenido a identificarlas. Por supuesto, sí, ya salió en Brasil porque ellos hacen, mira, con darte una idea, lo que nos ha dicho el doctor Pablo Sukuyama el otro día, él es un investigador de genomas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el Perú se han hecho más o menos 400 estudios de genomas, en Brasil han hecho 2.000, en Inglaterra 200.000. Entonces ya con 2.000 nomás ya descubrieron su variante los brasileños. Estoy seguro que de repente los peruanos también tenemos la nuestra. Pero el doctor José González, él es codirector del residentado de infectología, está haciendo su residencia en infectología en la Universidad de Miami, está con nosotros. Creo que ya lo tenemos en la línea. Doctor González, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, doctor? Pues encantado de tenerlo en el programa nuevamente. Mauricio, el doctor González, ¿qué se sabe de estas cepas de Ohio, doctor González? Sí, en realidad es una nueva cepa que ha sido identificada en las últimas 2 semanas en Ohio. Tenemos 2 cepas identificadas, una que es muy parecida a la variante británica, que contiene la misma mutación 501Y en la proteína espiga, pero otra variante que es muy importante y única al momento porque tiene 3 mutaciones nuevas, una de ellas también ubicadas en la proteína espiga, lo cual hace pensar que la contagiosidad de este virus sería mucho mayor como la descrita anteriormente con las otras cepas mencionadas, tanto británica como de Sudáfrica. Muy bien, Mauricio. Sí, yo quería aprender, aprovechando que estoy con 2 científicos destacados, primero con la terminología, porque a veces se refieren como variante y otras veces como cepa, y quiero saber si hay eso de básico, una diferencia entre variante y cepa para no usar el término de manera inadecuada. Nosotros nos hemos referido como variante y el doctor González como cepa. ¿Cuál es la diferencia entre variante y cepa? Bueno, en realidad existen diferencias sustanciales. Primero hay que entender lo que es una mutación, que simplemente mutación es un error en la lectura del genoma viral, y esto se produce de una forma muy frecuente en todos los virus, sobre todo los ARN, como es este coronavirus. Ahora, cuando tenemos una acumulación de estas mutaciones, podemos hablar de un linaje o una variante. Pero claro, si nosotros analizamos el virus en su conjunto, el virus sigue siendo el mismo, simplemente cambia una estructura, pero una estructura muy mínima.
podemos decir posiblemente que con esta variante británica el 99% del virus se mantiene en su composición, solamente ha variado un 1%. Si lo ponemos de repente términos más fáciles, en una persona tal vez el color del cabello varió, a eso se refiere a la variante. Ahora cuando acumulamos muchas mutaciones, perdón. No, cepa, usted iba a explicar cepa, ¿y cepa entonces? Sí, cuando se producen muchas mutaciones y el virus ya deja de ser el... Ay, creo que se le cortó la llamada, Mauricio. La vamos a retomar porque estaba clarísimo. Sí, para solamente, vamos a retomar. Pero la cepa, imagínate que una persona entra a un vestidor de una tienda, ¿te acuerdas, Mauricio, cuando se cambiaban de vestidores? Entra y sale con un sombrero rojo, una sale con un sombrero verde, la otra sale con un sombrero amarillo, la otra sigue saliendo la misma persona. Pero imagínate que la persona, después de cambiarse, Mauricio, salga con 3 brazos. Ya no es persona. Esa es una cepa. O sea, una cepa es un cambio mucho más radical que hace que el virus sea diferente. Creo que ya tenemos al doctor. Sí. ¿Doctor está con nosotros? Vamos, doctor González, doctor Huerta, a retomar la conversación justamente, ¿no? en la pausa, ¿no? Regresamos con ese tema sobre los hallazgos en Ohio, Estados Unidos, y terminando de entender diferencia entre variante y cepa. Gracias, volvemos. Muy sencillos la diferencia entre cepa y variante. Hasta ahí habíamos llegado, doctor Huerta, y a las personas que se han sumado a la transmisión es porque en Ohio han identificado hace pocas horas una nueva variante y ahí nos habíamos centrado en el tema. Exactamente, Mauricio. Y ya explicamos la diferencia entre variante y cepa. De verdad, las variantes son más simples. La cepa ya es un cambio mucho más profundo en un virus que lo hace diferente, que hace que, por ejemplo, ya no responda a las vacunas o alguna otra cambio realmente intensos. Doctor González, ¿qué significa? ¿Por qué los virus desarrollan variantes? ¿Por qué no son todos igualitos desde que empiezan? ¿Por qué tienen que ir cambiando con el tiempo? Sí, lamentablemente para nosotros los virus ARN tienen esta propiedad y los virus mutan de una manera muy rápida, mutan todos los días en realidad, tienen errores en su lectura del código genético y esto hace que se produzcan variantes a través del tiempo. Y esto, si lo de repente comparamos con otros virus, el VIH y la influenza se comportan de la misma manera. Para el coronavirus posiblemente la velocidad de mutaciones no sea tan rápida, pero lo está haciendo de tal manera que puede influir la contagiosidad y esto es lo preocupante en este contexto. Sí, pero se habla que los virus evolucionan, ¿no? Y en esa evolución que tienen, cambian porque quieren ser mejores que los anteriores. Por ejemplo, un virus que es más contagioso, pues va a tener ventaja evolutiva, se llama, sobre otro que no es tan contagioso. ¿Esa es más o menos la idea? Sí, en realidad lo que buscan los virus es persistir en la naturaleza lo más que se pueda. Sabemos que este virus se transmite de persona a persona, así que para que este virus pueda persistir, lo que tiene que evolucionar de tal manera que la transmisión sea más eficaz. Es por eso que este virus se ha mostrado más transmisible, pero tal vez la letalidad de este virus no sea más grande, porque al virus no le conviene que las personas se mueran, porque tiene que transmitirse de persona a persona y de esta manera subsistir en la naturaleza. Exacto, y lo que se ha visto es que estas variantes, por lo menos la británica y la de Sudáfrica, no causan, como usted dice, una enfermedad más grave. COVID-19 sigue siendo COVID-19, no es una enfermedad más letal, no es una enfermedad diferente, es simplemente que al aumentar el número de contagiados, porque es más contagiosa de manera proporcional, obviamente van a aumentar las personas que van a necesitar hospital, van a aumentar las personas que van a necesitar cuidados intensivos y van a morir muchas más personas, no porque el virus sea más letal, sino porque proporcionalmente todo va a aumentar. ¿Usted cree, doctor, de que vamos a tener en los próximos meses variantes para cada país? ¿Cree que podría haber una variante peruana? Yo creo que eso es muy posible y de repente en el futuro cercano podamos detectar, haciendo una vigilancia genómica, de una variante también peruana. Pero yo quiero también resaltar que las variantes al momento se han presentado con mayor contagiosidad y no más letalidad, pero también existen otras implicancias que han sido anunciadas, sobre todo por la FDA.
Sabemos que las pruebas moleculares basan la detección en el análisis genómico. Así que una de las alertas que ha anunciado la FDA es que existiría posiblemente una mayor tasa de falsos negativos con las pruebas moleculares, ya que se presentan de forma creciente más variantes. Aquí a nivel de Estados Unidos, esto también tiene implicancias en el tratamiento, ya que utilizamos anticuerpos monoclonales, ya sea de Regeneron o de Lilly Eli. Posiblemente la nueva variante sea menos sensible a este tipo de tratamiento. Y la tercera implicancia, que es muy importante, sobre todo en nuestro contexto, es que sabemos que para llegar a la inmunidad de grupo, esto está directamente también relacionado a la contagiosidad del virus. Me refiero a que si el virus es más contagioso, el porcentaje de personas que tienen que estar infectadas o tener inmunidad natural tiene que ser más alto para llegar a la inmunidad de grupo. Si esto lo traducimos al uso de las vacunas, posiblemente el porcentaje de personas que tengamos que vacunar en Estados Unidos para tener una inmunidad de grupo con esta variante que es más contagiosa, tenga que ser más alta, ya no del 70% como clásicamente se estaba anunciando, sino posiblemente del 80 al 85%. Así que esto también es muy importante en el contexto de salud pública. Exacto. Solamente para, digamos, que nuestros oyentes no se alarmen pensando que las pruebas moleculares no van a servir. Es cierto, la FDA, como dice el doctor, el 8 de enero dijo, si es que ocurrieran mutaciones profundas, o sea, cepa, lo que hemos dicho, Mauricio, que en vez de salir con 2 brazos sale con 3, obviamente las pruebas moleculares, incluso las vacunas, no serían útiles. Pero hasta este momento, doctor, no hay evidencia de que eso suceda. Lo que la FDA ha dicho es que si es que aparecieran, ¿cierto? Uh-huh. Exacto, pero también hay que recordar que compañías como Moderna y Pfizer están haciendo investigaciones para saber cuál es la eficacia real ante estas nuevas variantes. Pfizer ha anunciado su resultado preliminar y dice que no hay ninguna preocupación. Moderna va a anunciar sus resultados en esta semana, así que vamos a esperar qué resultados tenemos de estos estudios. Correcto. Ahora, en términos de prevención, ya sea que sea la variante brasileña, la sudafricana o la británica o la peruana si apareciera, etcétera, en términos de prevención, ¿qué significa esto para el oyente que nos está escuchando? Debemos resaltar incluso más las medidas de mitigación, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y también evitar los espacios cerrados, ya que se transmite de una forma más eficaz. Tenemos que resaltar estas medidas. Pero una de las preocupaciones que tenemos en la comunidad científica, sobre todo, es la variante sudafricana, ya que hay que recordar que esta variante tiene un fenómeno de escape inmunológico. Quiere decir que los anticuerpos posiblemente no actuarían de una misma manera en esta variante y posiblemente explicaría por qué se presenten también reinfecciones en un modo creciente, como lo estamos viendo también en Manaos, en donde llegaron a la inmunidad de grupo, pero a pesar de esto se está produciendo un incremento marcado de los casos. Posiblemente una de las explicaciones sea esta nueva variante P1, que tiene una mutación que podría dar al virus un escape inmunológico o una ventaja con respecto a la producción de anticuerpos. ¿Hay alguna relación de las variantes mencionadas, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Ohio o las que vengan, con las secuelas que se observan en los pacientes? Hay un grupo, por ejemplo, de peruanos que post-COVID han quedado profundamente deprimidos, sin capacidad de generar ni serotonina, ni endorfina, ni nada, y no tienen factores exógenos para estar deprimidos. Hemos observado otros, ¿no?, que tienen como común denominador fatigas por problemas al corazón. ¿Por qué las secuelas van cambiando, ¿no?, en quienes padecen esta infección? No, yo no creo que la explicación sea un factor virológico. Yo creo que también juegan un papel importante los factores del huésped. Así que al momento yo creo que estamos aprendiendo mucho más mientras va surgiendo más casos en la pandemia y las síntomas extrapulmonares se vuelven más importantes. Pero yo creo que también un punto muy importante a resaltar es que esta nueva variante británica posiblemente, y hay también una relación epidemiológica, con afectación a pacientes más jóvenes. Es así que estamos viendo, no solamente en Estados Unidos en su momento, en el segundo pico, sino también en Perú, por la información que tenemos, pacientes jóvenes que llegan a cuidados intensivos. Posiblemente esta nueva variante sea la explicación de que por qué personas de otros grupos etarios sin factores preexistentes también tengan complicaciones y terminen en cuidados intensivos. Uh-huh.
Muy importante, Mauricio, en términos de prevención, lo que el doctor ha dicho, nuestros oyentes en términos prácticos, qué es lo que hoy día, ¿verdad? Hablamos de variantes y cosas que suceden en otro lado, aunque ya la variante está en el Perú. Lo que hoy día nuestro oyente puede hacer hoy día, 18 de enero, es fortificar, reforzar las labores de prevención. Su mascarilla bien puesta, evitar las aglomeraciones, evitar los lugares que están cerrados, sin mucha ventilación. Yo creo que eso es sumamente importante como mensaje de salud pública para nuestros oyentes. Doctor González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, doctor González, por estar con nosotros. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Mauricio, esto es muy importante. Mira cómo este virus va cambiando.